El tema que me corresponde darles es las palabras, estructuras y clases. Somos el grupo número 2 y la materia, pues claro, es lenguaje y literatura. Mi nombre es Dayana Melissa Echeverría Escobar y daremos inicio a esta videoconferencia esperando que a ustedes les subsanen aquellos vacíos que les han quedado sobre el material que han leído o de algo que ya no recuerden que han visto cuando vieron este tema mientras estudiaban. Bueno, para dar inicio a esto comenzamos con un pequeño concepto de qué es el término palabra. Se sabe que esta proviene del latín parábola y expresa uno de los elementos más imprescindibles en cualquier lenguaje. Más bien se trata de un fragmento funcional de una expresión, delimitado por pausas y acentos. La combinación de las palabras y sus significados permite formar frases u oraciones y la suma de las diferentes palabras en una expresión determinada. Esta da como resultado un significado propio y específico. Ya nosotros desde el momento en que tenemos un cierto tiempo de edad y nuestra lengua está en perfectas condiciones, empezamos a desarrollar palabras que muchas veces hemos escuchado por medio del oído. Ese es un término prácticamente de la palabra, pero ahora de esta deriva lo que es la morfología, que esta más bien es una de las ramas de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, o sea que esta es la que define y clasifica sus unidades. Las clases de palabras a las que da lugar la morfología flexiva y la formación de nuevas palabras, la morfología léxica, es más bien la palabra, la morfología. Esta fue introducida en el siglo XIX y originalmente trataba simplemente de la forma de las palabras, aunque su acepción más moderna estudia fenómenos más complejos que la forman en sí. También encontramos otro término muy importante que es el monema. Este es un signo que pertenece a la primera articulación, es decir, son unidades mínimas de significado en las que se pueden descomponer el signo lingüístico. Aquí hay un pequeño esquema de los monemas. Se clasifican en lexemas y morfemas. Dentro de los morfemas están los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Ya como en la diapositiva anterior aparece el concepto de morfema. Bueno, el morfema flexivo se deriva en nominales y en verbales. Y los morfemas derivativos en prefijos, interfijos y sufijos, que ya más adelante los iremos conociendo. Aquí hay un concepto del lexema que dice que es un monema que aporta el significado principal de la palabra. También se le conoce como raíz o radical. El lexema es una partícula invariable. Con él pueden formarse familias de palabras. Por ejemplo, si consideramos el lexema cas, podemos formar la siguiente familia: casa, casita, casona, casucha. En cambio, con el morfema es una unidad de significación gramatical que modifica el significado de los lexemas o los relaciona entre sí. Por ejemplo, las desinencias, los prefijos y los sufijos, determinantes, preposiciones y conjunciones. Todos estos entran dentro del morfema. Aquí hay unas identificaciones entre el lexema y morfema de cada palabra. En mentir, el lexema es ment y el morfema es ir. En volar es vol y el morfema es ar. En corremos es cor y en morfema es eremos. O sea, correremos, ¿verdad? En palabras como recibir es recir y el morfema es ir. Trabajar, el lexema es trabajar, trabajar y el morfema es ar.
En palabras como cantar, el lexema es can y el morfema es ar. Y así sucesivamente en volverás, vol, y el morfema es eras. Continuando con la siguiente diapositiva que nos dice las clases de palabras. Estas son categorías gramaticales, como es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del idioma, distribuidas por clases. Estas clases son sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y artículos. Las clases de palabras según la forma, el significado y la función. Aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo donde se encuentra lo que es la clase de palabra según la forma, según el significado y según la función sintáctica. Bueno, la clase de palabra, una de estas clasificaciones es el sustantivo. Esta es una de sus formas, es variable y es un significado léxico, o sea, nombra o designa los objetos de la realidad o de la imaginación. Según la función sintáctica es el núcleo. Y veamos aquí, vamos a verlo más a fondo. Su definición son palabras cuyo significado hace referencia a seres, objetos, ideas o acontecimientos que se entienden como independientes y que se pueden percibir por los sentidos o con el pensamiento. Esta más bien entra en el género que la mayoría de los sustantivos son invariables. Esto es, que son masculinos o femeninos. Pueden cambiar también de género. Los más comunes son los que a los masculinos se le añade un morfema. Por ejemplo, la A, pintor, se le agrega pintora. Pero algunos cambian toda la palabra. Por ejemplo, los heterónimos, hombre y mujer. Otros tienen la misma forma en masculino que en femenino. Son los ambiguos. El mar, la mar. Y también están los epicenos, que son los nombres de animales de género indiferenciado. Por ejemplo, la lombriz. O sea, no se sabe si es femenino o masculino, ¿verdad? Sino que es indiferenciado, o sea, lombriz. Y entra también lo que es el número, que es una variación del sustantivo que indica si se refiere a un solo objeto de la realidad, o sea, singular, o varios en plural. Y aquí encontramos clases de sustantivos según su significado. El común, que designa a todos los seres de la misma especie, o sea, amigo, y el propio nombra a un ser en particular de entre toda la especie. Por ejemplo, Andrés. Cuando se refiere al común, puede ser el amigo, ¿verdad? O amigos. En cambio, cuando ya dice propio, nombra a una persona o a una especie en particular. Por ejemplo, ya dijo Andrés, Pablo, qué sé yo. En concreto, nombra seres que se pueden percibir por los sentidos, o sea, armario. El abstracto nombra seres o conceptos no materiales, o sea, amistad, cosas que no, amor, que no se ven. En concreto, sí, son cosas que ya se perciben y por medio de nuestros sentidos, con la vista. El individual nombra a un único ser, un coche, por ejemplo. Y el colectivo nombra en singular a varios seres a la vez. Flota, por ejemplo. El contable, que se puede contar, coche. El incontable, que no se puede contar, por ejemplo, el agua, el aire. Antes de continuar, quiero saber si tenemos alguna duda en esto de las clases de las palabras, también cómo se divide lo que es el morfema y cómo lo estamos aplicando. Ya vimos lo que es el sustantivo, pero antes de continuar quisiera saber si tienen algunas dudas. En el chat me las pueden hacer saber. Luego continuamos con lo que es el adjetivo. El adjetivo calificativo. La definición es una palabra que expresa una cualidad o propiedad de lo que designa el sustantivo. Esta más bien es la clasificación de los adjetivos en cuanto al género. Por ejemplo,
Es invariable cuando se dice hábil y es variable cuando se dice rojo o roja. En cuanto al significado, puede ser especificativo, explicativo o epíteto. El especificativo es necesario para diferenciar al nombre de otro. Por ejemplo, coche rojo, estoy especificando que el coche es rojo. Cuando es explicativo o epíteto, no aporta información necesaria. Por ejemplo, Blancanieves. O sea, no era necesario, ¿verdad? En cuanto al grado del adjetivo, se divide en positivo, comparativo y superlativo. El positivo es el adjetivo, aparece sin modificar su significado. El comparativo, la cualidad se compara entre dos objetos distintos, pueden ser de igualdad, inferioridad o superioridad. El superlativo se presenta la cualidad en grado máximo, bien en relación a un grupo relativo o bien sin relacionado con nada en absoluto. Ya vimos otra clase de la palabra que según la forma es palabra variable y su significado léxico es que señala una cualidad o una característica del sustantivo a que se refiere. En eso consiste esta clasificación que es el adjetivo. Sigo preguntando, si tienen dudas, no tengan pena en preguntar, que yo con mucho gusto las resolveré. Continuamos con el verbo. El verbo. Su definición es que son palabras que sirven para expresar una acción, un proceso o un estado que ha sucedido, sucede o sucederá. Accidentes gramaticales del verbo. Persona. Primero, la acción la realiza el emisor. Segunda, la acción la realiza el receptor. Y tercero, la acción no la realiza ninguno de los anteriores. En el número singular, la acción la realiza una persona. Plural, la acción la realiza más de una persona. Se presenta también en el tiempo este accidente gramatical, que puede ser presente. La acción se realiza en el momento en que se sitúa el hablante. El pasado pretérito, la acción es anterior y en el futuro la acción es posterior. En el aspecto, en imperfecto, la acción no ha finalizado en el tiempo en que se sitúa. Perfecto, la acción ya finalizó. Indicativo expresa un hecho objetivo y en el subjuntivo, el hablante expresa un deseo, una duda o temor. En el imperativo expresa un orden, mandato o ruego. Voz activa, el sujeto realiza la acción. En la pasiva, el sujeto paciente sufre la acción. Estos son accidentes gramaticales específicamente del verbo. ¿Cuáles son estos verbos? Bueno, estos ya son fáciles de identificar. Por ejemplo, correr. Correr es un verbo. Y aquí entran estos accidentes gramaticales porque se pueden presenciar según la persona, el número, el tiempo, el aspecto, el modo y la voz. Por ejemplo, cuando nos referimos en yo corrí, él corrió, nosotros corremos, ellos corren, y así sucesivamente encontramos lo que es el verbo correr. Pero como son muchas clases de palabras, continuaremos. Sí me gustaría que hagan preguntas porque yo también les haré. Así que cuando termine la clasificación de las palabras, yo les voy a hacer unas preguntas para ver si les está quedando claro el tema. El verbo es una palabra variable, su significado léxico indica una acción, un proceso o un estado. Muy bien, vamos con el adverbio. En la definición del adverbio son un tipo de palabras que modifican el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Es una palabra invariable, no cambia ni de género ni de número. Clases de adverbio según su significado, esto es, según las circunstancias que se expresen o se distinguen. Por ejemplo, lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, afirmación, negación.
Puede ser aquí, ahí, allí, allá, cerca, lejos, fuera, adentro, arriba, abajo, encima y detrás. Todo eso es en el lugar. En el tiempo puede ser hoy, ayer, mañana, anoche, ahora, luego, antes, enseguida, después, tarde, pronto, ya. Todo en el tiempo. En el modo bien, mal, así, despacio, claramente, lentamente o regular. Dentro de la cantidad, mucho, poco, muy, casi, bastante, tan, tanto, nada, más, menos, suficiente y demasiado. En la duda se puede encontrar, se pueden distinguir también circunstancias como acaso, quizá o quizás, probablemente. En la afirmación sí, también, ciertamente, efectivamente. En la negación no, tampoco, nunca, jamás. Eso es el adverbio, más bien así lo encontramos, según su significado, esto según la circunstancia que expresen en el lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, afirmación o negación. El adverbio es una palabra invariable. Su significado léxico señala circunstancias relativas a la acción del verbo o a la cualidad del adjetivo o referidas a otro adverbio. El determinante. Su definición es, son una clase de palabras que van junto al nombre para concretarlo o identificarlo. Los determinantes se clasifican en artículos y adjetivos determinados. Los artículos se clasifican en determinados e indeterminados. Los adjetivos determinados se clasifican en demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Los artículos determinados presentan el nombre de algo conocido o que ha sido nombrado antes. Artículos indeterminados presentan el nombre de algo no conocido por el hablante y oyente. Por ejemplo, en singular y plural, los artículos determinados en masculino en singular es él, en femenino es la. En plural son masculino los y en femenino las. Los indeterminados en singular es un y en femenino es una. En plural es uno y unas. Eso se refiere que presenta el nombre de algo no conocido. O sea, por ejemplo, cuando se refiere a un autobús, o sea, él manejaba un autobús, está utilizando artículos determinados y artículos indeterminados. Cuando utilizamos en singular él y cuando utilizamos en singular masculino un en indeterminado. Los adjetivos determinados demostrativos sitúan en el espacio. Por ejemplo, primera persona, este, esta, esto, cuando se refiere a singular. Segunda persona, ese, esa, eso. En tercera persona, aquel, aquella o aquello. En plural, encontramos como estos, estas, esos, esas, aquellos y aquellas, ya en tercera persona. Ahí ustedes pueden observar en la diapositiva cómo encontramos los adjetivos determinativos y demostrativos, cómo se sitúan en el espacio. Aquí me dice María Elena Hernández. ¿Qué cambio hace el adverbio en un verbo en una oración? ¿Lo cambia? Tenemos que tener en claro que el verbo y el adverbio son clasificaciones muy, pero muy distintas. El adverbio señala una cualidad, o más bien una característica de lo que ya habíamos visto del sustantivo. Los verbos prácticamente son fáciles de diferenciar. Por ejemplo, cuando nos referimos, a mí se me hacía fácil identificar un verbo cuando lo podía poner en presente, pasado y futuro. Por ejemplo, cantar. O cuando le puedo poner, digamos,
Él canta, nosotros cantamos, ellos cantan. En cambio, quiero ver cuál, en el adjetivo, en el adverbio, señala circunstancias relativas a la acción del verbo o a lo que está sucediendo, a la cualidad del adverbio. Como bien lo dice aquí, ya que sea en el lugar, en el tiempo, por ejemplo. Yo corrí, por ejemplo, el verbo correr, yo corrí en el bosque. Ahí estoy mencionando un lugar. Yo corrí allá en el bosque. Ellos corrieron fuera de la casa, qué sé yo, utilizando circunstancias propias del adverbio, o sea, modifican lo que es el verbo, o sea, le agregan lo que es la cualidad o referidas al adverbio. No sé si quedó en clara esa pregunta o para así seguirla formulando. Ahora vamos con el determinante. Sí, gracias. Bueno, me alegra que ya la acabo de claro. Veamos el determinante. Definición. El determinante son una clase de palabras que van junto al nombre para concretarlo o identificarlo. Los determinantes se clasifican en artículos y adjetivos determinativos. Los artículos, no, ya habíamos visto el determinante. Me faltaba explicar que el determinante es una palabra variable. Su significado gramatical acompaña a un sustantivo y concreta o matiza su significación. Es determinante en sí su función sintética. Veamos lo que es el pronombre hoy. Sí, el pronombre es una definición. Su definición son una clase de palabras que sustituyen el nombre en una oración. La clasificación son personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y relativos. Pronombres personales son los que designan a las personas gramaticales. Por ejemplo, la primera persona en singular, yo, me, mi, conmigo. En plural, nosotros, nosotras. En segunda persona, tú, te, ti, contigo. En plural, vosotros, vosotras. En singular, en tercera persona es él, ella, ello, le, lo, la, se. En plural es ellos, ellas, les, los, las y se. Los pronombres relativos sustituyen a un nombre que ya ha aparecido anteriormente en la oración y que se llama antecedente, o sea, antes son qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuántos, cuántos, cuyo, cuya, cuyos y cuyas. El pronombre más bien es una palabra variable, su significado gramatical sustituye a un sustantivo que ya ha aparecido con anterioridad. Como bien lo decía, su significado es que sustituyen al nombre en una oración. Vamos con la preposición. La preposición son palabras invariables que sirven para relacionar palabras o grupos de palabras entre sí en la oración y que nunca pueden aparecer solas. Hay un listado de preposiciones, por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre, tras. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando lenguaje y literatura, a mí me hicieron aprenderme las preposiciones de memoria y funcionaba porque lo que hacía era aprendérmelas y a la hora del examen, cuando se utilizaban en las oraciones las preposiciones, yo las lograba identificar de las conjunciones, de las demás clasificaciones de las palabras. ¿Por qué? Porque me las aprendí de memoria, ante, debajo, con, contra, de, desde, entre, y así. Entonces iba estudiando cada una de las letras de las palabras
Y ya yo ya sabía cuáles eran, así que puede ser una buena técnica para ustedes. Locuciones prepositivas son un grupo de palabras que funcionan como una preposición. Por ejemplo, encima, de, debajo de, al lado de, junto a, de acuerdo con, a lo largo de, enfrente de, después de, a causa de modo que. Son locuciones prepositivas, o sea, funcionan con una preposición. O sea, sin esa preposición, esa palabra, o sea, esa locución no funcionaría. Al lado de, por ejemplo, al lado, entonces se necesita al lado de ella, al lado de él, de acuerdo con ella, o para utilizar palabras de esa forma. Ahora vamos con lo que es la preposición. Ya había dicho que el significado gramatical se relaciona a las palabras entre sí, de manera que la segunda depende de la primera. Prácticamente es un enlace para que la palabra tenga forma, se podría decir. La forma, su significado y su función. En la conjunción, son palabras que funcionan como nexos para unir dos elementos de una misma categoría gramatical, dos nombres, dos adjetivos o dos oraciones. Su clasificación es coordinante, son copulativas, y, ni, disyuntivas, o, u, ya bien, adversativas, más, pero, si, no, aunque, sin embargo, no obstante. Son como nexos, o sea, yo necesito ponerle algo más a la palabra, no es que sea necesario, o sea, yo lo agrego. Sin embargo, por ejemplo, cuando decimos, me tocó, o sea, me fue muy pesado en el trabajo, pero sin embargo, tomé mucho café con pan. O es el ejemplo primero que se me vino, pero o sea, se utiliza ese nexo entre las palabras. Están las subordinantes, que son causales, indican una causa, un porqué, un puesto que, un ya que, pues, o sea, se le agrega como por medio de una causa. Condicionales, expresan una condición, sí, con tal que, siempre que, dado que. O sea, siempre es un nexo, pero o sea, lleva esa condición, o sea, son subordinantes por eso. Concesivas, expresan una dificultad que no impide que se realice la acción, siquiera, si bien, por más que. Comparativas, establecen una relación de comparación, como que, tal como. Temporales, unen oraciones expresando una idea de tiempo. Cuando, antes que, tan pronto como. Consecutivas, indican una consecuencia. Tanto que, por consiguiente, así que, y las finales indican finalidad, a fin de que, para que, con objeto de. Temporales dan una idea de tiempo. Cuando, antes que. Esas son las conjunciones, o sea, en la conjunción su significado gramatical se relaciona dos o más palabras entre sí, o también dos o más oraciones entre sí. O sea, como no era necesario decirlo, pero lo agregaron, por eso es un nexo. En cambio, la preposición es un enlace. Muy bien, entonces aquí hemos terminado lo que es las clases de palabras. Quisiera saber si alguien tiene duda con el adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición y con el que hemos terminado, que es la conjunción. Vale, lo último. ¿Para qué dije que servía la preposición? La diferencia de la preposición con la conjunción. A ver, ¿alguien? Lo acabo de decir. No sé que alguien más de alguno puso atención.
¿Cuál es la diferencia entre la conjunción y la preposición? Bueno, antes que me contesten, porque yo sé que más de alguien me va a contestar. Hay un video en YouTube donde encontramos lo que son las palabras, los monemas, los lexemas y los morfemas, porque ese es un tema ya, es un poco pequeño, pero si ustedes quieren más llenarse a fondo con esto, si nos ha quedado otro vacío, pueden entrar al video. No se lo coloco por cuestiones de tiempo, pero ya ustedes ahí está el link por si lo quieren copiar o de qué forma buscar. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien ya sabe la diferencia entre la preposición y la conjunción? Y aquí llegamos a lo que es. Muy bien, ya contestó María Elena Hernández. La preposición relaciona palabras y la conjunción son nexos que unen oraciones o normas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Jocelyn Lobato está escribiendo también. Veamos. Ahorita estamos en el área de preguntas y conclusiones, así que ustedes pueden hacer todas las preguntas que tengan. Vale. También otra cosita que les quería decir es que este link de este video, para que ustedes lo puedan buscar, se los pondré en el chat, para que así de esa forma ustedes lo puedan tener. De igual forma, en los foros, en los foros también les estaré publicando link para que ustedes tengan más videos, estén pendientes de los foros en el grupo 2 en lenguaje y literatura de cada semana que se les publica, ¿verdad? Ya ahí me pregunto cómo podemos encontrar el video, ya les envié. Muy bien. Para terminar, retroalimentando, los morfemas son unidades mínimas del significado. El lexema es prácticamente la raíz, o sea, es el aporte del significado y de la palabra. Dentro de los monemas encontramos que se añaden el lexema y modifican el significado. También esto une lo que es el morfema, que permiten formar palabras nuevas o permiten realizar modificaciones en una palabra existente. Así que, de igual forma, en la clasificación de las palabras, los verbos, hay una infinidad de verbos que ustedes, para que, digamos, en el examen les aparezcan un listado de verbos, ustedes solo pónganse a pensar en él, ella, nosotros, vosotros, ellos, y así se les hará tan fácil o en el tiempo o en el pasado, en el futuro, se les ocurrirá muchos verbos. Por ejemplo, si les aparece el verbo comer, ellos comen, nosotros comemos, bailar, ya les había dicho cantar, correr, brincar, nadar, tantos verbos a diferencia de los adjetivos que ya son palabras más. Por ejemplo, a veces podrían poner en el examen, por ejemplo, identifique los adverbios y los
Y los verbos ya ustedes ya encontrarán como mañana, árbol, hoja, qué sé yo, le pueden poner así. Ya ustedes son como para añadirles, a diferencia de los adjetivos y los verbos. En las preposiciones, ya ustedes saben que es un enlace, y en las conjunciones que es un nexo. Y así sucesivamente lo que es las clases de palabras. Esta ha sido mi participación en esta videoconferencia, esperando que todas las dudas que hayan tenido, sus vacíos, los hayamos solucionado. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Que con mucho gusto las resolvemos. A ver, díganme por lo menos dos preposiciones de las que mencionamos y que les dije de que uno se tiene que aprendérselas de memoria. A ver, ¿alguien sabe? Dos preposiciones, son muchas. Es un gran listado de preposiciones. Pero alguien que se acuerde de dos. Dos preposiciones. Muy bien, Jocelyn Lobato. Ante. Ante. Exacto. Ya puso María Elena contra de. Muy bien. De. Ante, bajo, contra de. Muy bien. Muy bien, muy bien. Por lo que veo les ha quedado muy claro el tema, porque si les pregunto contestan muy claramente. Estoy esperando que alguien tal vez tenga una pregunta más y con mucho gusto se les puede contestar. Voy a hacerles otra pregunta yo. ¿Los adverbios se dividen en algunas clases o algunas circunstancias que se pueden expresar? Que les dije que podía ser en el lugar. Vamos a ver quién contesta en el lugar, en el... Los adverbios. En el lugar, en el tiempo, muy bien, en el modo, en la duda. ¡Wow! Increíble. Así que pusieron mucha atención. Muy bien. Esas son las clases de palabras. Muy bien, Jocelyn Lobato y María Elena Hernández, que han estado muy pendientes. ¿Tienen una duda de los que no han participado? Hay 5 participantes. Vale, la última pregunta. ¿Cómo se clasifican los monemas? Los monemas. ¿Cuál es la clasificación? Puede contestar Jocelyn o María Elena o los demás participantes. Vale. La clasificación del monema es
Le empieza con le, porque aquí me está diciendo Jocelyn que le dio una pizza. Empiezan con lex, y la otra es more. Y ahí casi dije todo. El monema, su clasificación empieza con lex y more. Lexema y morfema. Muy bien, muy bien. Ahora, una pregunta indagadora. Si no existieran palabras, ¿cómo nos comunicaríamos? Imagínense que no existieran todas estas clases de palabras que nosotros hemos estado viendo. ¿Cómo nos comunicaríamos? Ajá, por medio de señas, muy bien. Como hay en el material una publicación, ajá, con señas, dice Jonathan Garín. Exacto, así nos comunicaríamos. Con el dedo. O en el sistema Braille de lecciones, exacto. Muy bien. Bueno, entonces para mí ha sido un gusto estar en esta videoconferencia con ustedes. Ya esta es la fase 2, esperando de que participen también en los foros, que cada semana se les está compartiendo y pidiéndoles ahí que debatan con nosotros los tutores y que participen, pues claro. Y no olviden ser perseverantes y aplicados